Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a explicar el tema aplicación de las fases de Van Hill. Somos estudiantes de la Universidad Nacional. Mi nombre es Diana Minerva Pérez Hernández y a continuación presentaremos ciertas actividades que nos van a ilustrar cómo aplicar cada una de las fases. Déjenme decirle que las fases son 5. La primera se llama información, la segunda orientación dirigida, 3 explicitación, 4 orientación libre, 5 integración. Cada una de ellas está orientada a lo que es la geometría. Así es que esperamos que eh, este tema quede ilustrado, como lo dijimos anteriormente. A continuación tenemos lo que es el índice del trabajo ya presentado al licenciado Wilner. Luego tenemos la introducción. Acá en este informe, como lo mencioné anteriormente, nuestro objetivo principal es mostrar qué actividades podemos hacer o realizar bajo el modelo o el enfoque pedagógico constructivista. Cada una de estas actividades que vamos a presentar a continuación han sido diseñadas bajo la propuesta de los esposos Van Hill para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. En esta ocasión nos vamos a centrar en sí en el tema, lo que es el teorema de Pitágoras. Es el tema que ocupa nuestra propuesta y podemos verificar todos los maestros a nivel nacional de que es uno de los enunciados mayormente demostrados en matemáticas y podemos aplicarlo en situaciones del entorno, pero hay muchas preguntas que como maestros no podemos contestar. Por ejemplo, ¿qué hace que los estudiantes olviden el enunciado? No en sí la fórmula, porque en ocasiones el estudiante se memoriza la fórmula, pero no el enunciado. Entonces no hay una comprensión de este. Eh, También nos ponemos a analizar como maestros cómo es que los estudiantes, después de tantas explicaciones, olvidan el algoritmo que tienen que seguir, el procedimiento. Entonces, a continuación, la metodología que vamos a utilizar, para empezar, creemos que es de gran importancia que comparemos, o mejor dicho, analicemos el tipo de actividades que vamos a hacer y la inclusión de las estrategias de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en la matemática. Acá no se visualiza bien, pero estamos comparando la secuencia lógica de contenidos, tanto de noveno grado como de primer año de bachillerato. Podemos ver que en noveno grado estamos en la unidad número 6, es el primer recuadro que estamos ubicando ahí. Tenemos lo que es el teorema de Pitágoras. Luego en primer año de bachillerato lo volvemos a ver en la unidad número 5, donde tenemos la resolución de triángulos oblicuángulos, que quiere decir que el programa actual lleva una secuencia lógica en cuanto a noveno y a primer año de bachillerato, contemplado con el programa SMATE. Entonces, para empezar, nuestra metodología se va a basar en la aplicación de actividades que ilustren y que acompañen el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, a continuación vamos a mencionar la fase número 1, que es la información. ¿Qué quiere decir la fase 1? La información es la situación real que posee cada uno de nuestros estudiantes. Podemos ver que en un aula tenemos diversidad, independientemente
del nivel en el que estemos. Siempre hay diversidad en nuestros estudiantes. Según el entorno en donde ellos se han desenvuelto, así es el nivel de aprendizaje que ellos han adquirido. Entonces, en la fase 1, que es la de información, acá hemos hecho un esfuerzo por determinar, acercarnos a ellos y hacer un breve diagnóstico para ver la situación real de cada uno de los estudiantes, a ver qué conocimientos previos traen nuestros estudiantes sobre el tema, en este caso, el teorema de Pitágoras. Entonces, estamos trabajando en este caso con jóvenes de primer año de bachillerato. Como mencionamos en el cuadro anterior, en 9º grado ellos ya vieron un poco sobre teorema de Pitágoras. Entonces, no es un contenido nuevo en sí. Acá tenemos la carta didáctica. Los contenidos conceptuales que vamos a utilizar están muy apegadas a lo que es el plan de estudio, contenidos procedimentales y actitudinales, qué objetivos queremos perseguir de acuerdo a los indicadores de logros y qué conocimientos previos tienen que tener nuestros estudiantes, el material de apoyo que vamos a utilizar y el tipo de evaluación. Acá tenemos las fases. Tenemos un resumen de todas las fases, que es el objetivo, aplicar todas las fases desde la primera hasta la quinta en esta actividad. Luego, acá en la planificación podemos observar un enlace que nos remonta a una actividad que es diagnóstica para que el estudiante previamente a la clase pueda haber observado ese video y llevar una idea de lo que se va a hacer. Entonces, la fase número 1 se apunta, como le dije al inicio, a analizar la situación en la que el estudiante se encuentra en estos momentos. Antes de desarrollar el tema, se pasaría este test diagnóstico para ver la situación de cada uno de los estudiantes. Acá podemos observar preguntas elementales como qué es un triángulo y en la pregunta número 2, de todos esos triángulos que identifiquen cuáles son rectángulos. Luego preguntamos de manera abierta qué es un triángulo rectángulo y así también la clasificación de los triángulos. Son los conocimientos previos que ellos tendrían que saber. Luego, el siguiente problema en la actividad diagnóstica está orientada al tipo de triángulo que se ha dibujado y a la relación que tienen cada uno de los lados respecto a esa cuadrícula, a esos cuadrados remontados en cada uno de ellos. Entonces, inconscientemente, los estudiantes allá en esa imagen, ellos van viendo la relación de hipotenusa y catetos. Luego, en el problema número 3, ahí sí ya tenemos, se les ha puesto ejercicios para que ellos encuentren el lado desconocido. En el primer triángulo es la hipotenusa, en el segundo el cateto. Acá queremos ver si ellos recuerdan lo que vieron el año anterior, como dijimos. Luego acá tenemos otros problemas. Si ustedes observan en esta actividad diagnóstica, empezamos con cosas elementales y al final terminamos con problemas de aplicación. Ahí abajo hemos escrito que el objetivo de la prueba es identificar el nivel de desarrollo que se encuentran los estudiantes, como mencionamos anteriormente. Luego, tenemos acá, luego del diagnóstico, de haber revisado todos los tests, ahí vamos a tener una idea del tipo de estudiante que tenemos. Luego, en la fase número 2, tenemos la orientación dirigida, que esta nos lleva a que el estudiante logre explorar y comprender. Puede que hayan tenido vacíos, aquí ellos comentan entre ellos mismos, pueden conjeturar, pueden analizar. Acá tenemos otra actividad, la identificación de triángulos y cuadriláteros, características y el cálculo de áreas.
Acá la herramienta a utilizar es un geoplano y de acuerdo al cuadrado y al rectángulo que están en esa imagen, ahí ellos van a calcular el área, asumiendo que cada uno de esos cuadrados tiene, de los cuadros pequeños, tiene lado 1. Y así el estudiante en la fase número 2, ellos van a poder explorar y comprender y recordar a la vez el cálculo de áreas. Luego nos vamos a la actividad 3, que es la identificación de los triángulos rectángulos. Y el objetivo es ya para irnos involucrando en lo que son los triángulos rectángulos y en la identificación de sus lados, quienes son catetos, hipotenusas, independientemente de la posición que estos tengan. Ahí podemos ya dar la formalización del nombre de los lados del triángulo. Todo esto siempre estaría dentro de la fase número 2, que es la orientación dirigida. Luego hacemos otra actividad para deducir lo que es el teorema de Pitágoras. Ahí están las indicaciones. Ellos tienen que analizar y ver qué área tiene cada uno de los lados, de los cuadrados que se forman con las orillas de ese triángulo rectángulo. Y así ellos van a ir deduciendo que esa igualdad se cumple. Después de esta actividad entramos a la fase 3, que es la explicitación. Esta fase nos encamina a intercambiar las experiencias. Aquí el estudiante comenta cómo le ha ido, razonan y empiezan a alcanzar un nivel más abstracto de lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí podemos ver la actividad 5 que dice generalización del teorema de Pitágoras. En equipos ellos van a empezar a discutir porque ya esta fase es lo que pide que entre todos los estudiantes comenten. Aquí nos quitamos el tradicionalismo, que es el profesor quien es el que da el concepto y que no es el profesor el que lo sabe todo, sino el estudiante tiene que aprender a conjeturar, a analizar, a llegar a concluir. Entonces, acá, después de la actividad que ya es generalizada, ya no le ponemos números a los lados del triángulo, sino que le ponemos letras. Aquí ya el estudiante está aprendiendo a generalizar, independientemente de la letra que le pongan a los lados. Así ellos pueden calcular el teorema de Pitágoras. Está la fórmula general del teorema de Pitágoras y ellos también tienen que aprender a encontrar los catetos partiendo de la fórmula del teorema de Pitágoras. Aquí hay otra actividad para consolidar lo que le estoy diciendo. Si ellos quieren encontrar un cateto con la misma fórmula, pueden hacerlo, siempre y cuando sepan despejar y hagan correctamente el despeje, porque podemos apreciar que generalmente el estudiante en esa etapa es cuando se confunde y en vez de aplicar una resta, aplican una suma cuando están buscando lo que es uno de los dos catetos. Luego acá se le hace una serie de preguntas. Como es una actividad en equipo, se puede determinar al azar quién va a contestar y ahí ellos empiezan a ayudarse entre sí. Es un trabajo cooperativo. Luego en la fase 4 tenemos lo que es la orientación libre. En la orientación libre es cuando el estudiante ha alcanzado ya un aprendizaje un poco más complejo. Hacen diferentes actividades donde ellas puedan aplicarlos al entorno. Ya acá se tienen bien claros cuáles son las partes del triángulo rectángulo y ellos tienen toda la capacidad de poder resolver problemas de aplicación relacionados con el entorno, inclusive inventarlos. En esta misma fase tenemos la actividad número 8, donde ya no tenemos solamente triángulos, sino que les colocamos otras figuras, de tal manera que ellos puedan formar
triángulos, rectángulos a partir de las figuras cuadriláteros, triángulos que no son rectángulos y pentágonos. El objetivo es que ellos vayan subiendo poco a poco el nivel. Igual el problema 1 ya tenemos ahí un problema de aplicación y tenemos geometría en el espacio, al igual que el problema 2, pero si a este nivel ellos tienen fácil el concepto de teorema de Pitágoras, no se les será tan difícil analizar dicha situación. Luego la fase número 5, creo que aquí hay error porque han puesto 7. La fase 5, que es integración, ahí sí podemos sintetizar lo que anteriormente se ha trabajado. Acá en la integración es donde podemos apreciar que el teorema de Pitágoras se puede aplicar y relacionar con otros contenidos. Por ejemplo, en la primera figura tenemos semicírculos en donde cada uno de los lados del triángulo rectángulo pertenecen al diámetro de dicho círculo. Y en la figura número 2 tenemos otros triángulos equiláteros formados por la orilla de cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, ahí podemos ver que podemos relacionar otros contenidos junto con el teorema de Pitágoras. Ya con el contenido meramente consolidado, sería fácil para los estudiantes relacionar el teorema de Pitágoras con otros contenidos. Bueno, acá ya damos el teorema en sí. Hasta esta etapa es donde podemos ya colocar el teorema de Pitágoras como un enunciado formal, donde el estudiante se espera que a este nivel ya no tenga mayores dudas y él se haya apropiado de ese conocimiento. Después de ello, en este mismo nivel tenemos la demostración formal, una demostración de tantas que existen sobre el teorema de Pitágoras. Acá el estudiante, después de haber pasado las 5 fases, pueden comprender fácilmente lo que es la demostración. Luego tenemos en la actividad número 10 la consolidación de conceptos. Aquí ya les damos una guía al estudiante para que pueda aplicar el teorema de Pitágoras. Independientemente si es cateto o si es hipotenusa lo que ellos andan buscando en este nivel, ya ellos no tienen que tener mayor duda. Al igual que acá se les pone un triángulo equilátero y ellos por iniciativa propia tienen que ver cómo de acuerdo a ese triángulo equilátero forman un triángulo rectángulo al igual que con un cuadrado. Entonces ya acá tenemos la consolidación de lo que es el concepto, el teorema de Pitágoras. Acá tenemos otro paralelogramo, es un rombo. El estudiante en este nivel tiene que tener la capacidad de resolver este tipo de problemas. Y estas son las fases. Acá tenemos unas referencias virtuales donde hemos sacado parte de la información y podemos apoyarnos como herramienta para nuestros estudiantes. Así es que aquí las 5 fases con diferentes actividades. Esperamos que se haya comprendido. Muchas gracias.